Buenas tardes para todos. En el día de hoy nos acompaña nuestro querido compañero espírita José Cueto de Cartagena. Él nació en Cartagena, Bolívar. Él es ingeniero civil universitario de Cartagena con una maestría en la ingeniería estructural de la Universidad del Norte. Él es trabajador espírita del Centro de Estudios Espírita Juana de Angelis, CEJA. Desde el 2010 es orientador del grupo de jóvenes Valores Adolescentes en la CEJA, es el orientador de los cursos de formación para trabajadores espíritas, de pasistas y de formación médica y conferencista. Entonces le damos la bienvenida y por favor vamos a dejar los micrófonos en silencio. Si tenemos alguna pregunta, al final la podemos realizar, o los que le vaya surgiendo dudas durante el transcurso de la conferencia, entonces la pueden dejar en el chat. Vamos a hacer la oración. Muy buenas tardes para todos. Nos disponemos con mucha humildad, mucha devoción, para dar gracias a nuestro Creador por todo lo que nos concede día tras día. Gracias por la vida, por el hogar que tenemos, por la familia, y suplicamos por las necesidades de los aquí congregados, tanto encarnados como desencarnados, especialmente los más necesitados. Oramos por todo el planeta de la Tierra, pidiendo la protección de nuestro Maestro Jesús y orando también por los enfermos de la pandemia. Te suplicamos, Señor, mucha sabiduría y fortaleza a toda la humanidad para poder cumplir así con los compromisos adquiridos en la espiritualidad. Damos las gracias a los espíritus superiores que nos acompañan el día de hoy y les suplicamos que llenen de mucha luz a nuestro conferencista, el hermano José Ángel, para que con facilidad nos pueda transmitir ese esclarecimiento que nos trae para el día de hoy, y que así sea. Muchas gracias. Que así sea. Entonces la conferencia que nuestro querido José Cueto nos va a regalar en el día de hoy es De Jesús a Kardec, un camino hacia la espiritualidad. El auditorio es todo tuyo, José. Buenas noches. Voy a compartir primero pantalla. Bien, bueno, lo primero es agradecerles a todos por la invitación, por estar aquí reunidos hoy en una fecha tan especial para nosotros los espíritas, como es el 3 de octubre, la fecha en la que nuestro codificador, nuestro querido maestro Allan Kardec, reencarnó aquí en la Tierra para poder cumplir con las promesas que el Maestro Jesús nos había trazado desde hace 2000 años. Por ser hoy exactamente un día especial y por todo lo que amerita hablar del Maestro Allan Kardec, imploramos hoy, como ya lo mencionaron en la oración, la presencia de nuestro querido Maestro Jesús. Hablar del Maestro Allan Kardec es hablar del espiritismo, es hablar de una era de luz, es hablar de lo que cada uno de nosotros debe propender en sus vidas como trabajadores espíritas. Sin embargo, como lo dice el nombre de la misma conferencia de Jesús a Kardec, ha habido un proceso a lo largo de toda la historia de la humanidad
donde el hombre ha ido en búsqueda de la espiritualidad. Jesús es el ejemplo máximo que tenemos nosotros en la tierra, que, como le respondieron los espíritus a Allan Kardec en la pregunta 621 del libro de los espíritus, el modelo más perfecto que ha llegado a la tierra, nos sentó las bases de la espiritualidad. Pero de Jesús a Kardec han sucedido una serie de hechos que nos van a permitir a nosotros poder comprender por qué la doctrina espírita es la propuesta consoladora del Maestro Jesús y por qué Allan Kardec es la llave para que nosotros podamos comprender a Jesús un poco más. En ese viaje hacia Kardec, para poder comprender la tarea de este gran codificador, naturalmente debemos empezar por Jesús. Jesús, que es nuestro modelo y nuestro guía, llegó en un momento crítico de la humanidad y en especial para el pueblo judío. Porque el pueblo judío, que había vivido ya una serie de situaciones a lo largo de su historia, desde que habían sido sometidos por el pueblo egipcio, de humillaciones, de improperios, de maltratos, Jesús había llegado en ese momento donde las escrituras bíblicas en el Antiguo Testamento señalaban que había de llegar en cualquier momento aquel Mesías que habría de liberar al pueblo judío del sometimiento en el que se encontraba en ese momento del Imperio Romano. Y Jesús llega con su filosofía de amor para tocar el corazón no solamente del pueblo judío, sino también de la humanidad por completo. Cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, vamos a encontrar una serie de pasajes maravillosos que tocan nuestra alma y que nos invitan a cada uno de nosotros a mejorar nuestras existencias, a transformar nuestras vidas. Y dentro de los pasajes, dentro de las anécdotas, dentro de las historias que nosotros podemos encontrar de la vida de Jesús, vamos a encontrar las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas realmente son el poema más bello que nuestro planeta Tierra haya podido registrar en toda su historia. Y dentro de las bienaventuranzas vamos a encontrar un cántico especial que el Maestro Jesús hace al pueblo judío de la época y que de paso lo inmortaliza por la eternidad de los tiempos, cuando el Maestro Jesús dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y es realmente un poema a la esperanza. Cuando nosotros nos introducimos en el estudio de la doctrina espírita, tenemos que introducirnos necesariamente en el estudio de la vida del Maestro Jesús, de su vida, de su obra, compenetrarnos, contextualizar sus palabras, sus enseñanzas, porque solamente así nosotros vamos a comprender su evangelio. Y este pasaje en especial que está en San Mateo en el capítulo 5, en el versículo 5, es muy bonito, porque le está hablando a un pueblo que está sumido bajo un sufrimiento bastante punzante y que nosotros podemos contextualizar a la época en la que nos encontramos viviendo, donde muchos padecemos situaciones dolorosas, desencarnaciones colectivas, situaciones económicas difíciles, enfermedades, situaciones a nivel emocional que nos fracturan el alma y una serie de situaciones que parecieran lastimarnos y nosotros no pareciéramos encontrar a la vez una solución a estos problemas. Y Jesús dice, a modo de cántico, de poema: bienaventurados todos aquellos que lloran, que sufren, porque serán consolados. Y esta expresión, que ha sido relativamente bien interpretada por las diferentes religiones y por diferentes líderes religiosos, logra realmente su máximo, su ápice a través de la doctrina espírita, como lo vamos a ver más adelante. Y ese fue uno de los trabajos más importantes de Kardec, poder darle una estructura bastante lógica y bastante diáfana al pensamiento del Maestro Jesús. Sin embargo, después de todo el trabajo que el Maestro Jesús hizo en la última cena, en especial Pedro, que era el más cercano a él, le pregunta a Jesús que por cuánto tiempo habría de estar él con ellos. Y Jesús le dice que su tiempo aquí en la tierra, como encarnado, había llegado a su fin. Y naturalmente los apóstoles se preocuparon. La preocupación natural de tener en esos momentos que separarse de la naturaleza y del amor del Maestro Jesús. Sin embargo, Jesús le dice a Pedro y a los apóstoles en la última cena, en un discurso bastante interesante: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro Consolador,
ese Consolador que será precedido por el Espíritu de la verdad, os hará recordar todas las cosas que yo os he enseñado y os enseñará otras cosas más. Dando aquí el Maestro Jesús el preludio de lo que vendría a ser aproximadamente 1850 años después la doctrina espírita. Y efectivamente, luego de la última cena, el Maestro Jesús es raptado en el huerto de los olivos, la anécdota, la historia que ya todos nosotros conocemos, es puesto a un juicio con alguien que había tenido una vida un poco iletrada, también un poco inmoral, antiética, como lo era Barrabás, y Jesús es expuesto a esta votación, el pueblo es comprado en ese momento y es sentenciado a desencarnar a través de la cruz, cumpliéndose así su palabra y al mismo tiempo viniendo lo que él había venido a cumplir, y era dar su mensaje y a través de su propia vida dejar un legado a la humanidad completa. Luego que Jesús desencarna, los primeros apóstoles, o los 12 apóstoles que nosotros conocemos, liderados por Pedro, construyen lo que vendría a ser la primera casa cristiana, la Casa del Camino. Y en ese hábitat empieza a desarrollarse el Evangelio del Maestro Jesús, con una que otra dificultad, con una que otra persecución también del Imperio Romano, que en ese momento no consideraba al cristianismo como una religión y mucho menos como la religión oficial. Y los apóstoles enfrentan una serie de problemas, de dudas, y la pregunta fundamental que surge es, ¿cómo el Maestro Jesús va a lograr cimentar toda su filosofía de amor en la humanidad? Porque hasta ahora solamente había tocado al pueblo judío. Y varios años después de su desencarnación, un hombre cuyo nombre era Saulo y hacía parte de una población que era llamada Tarso, y por tanto se le llamaba Saulo de Tarso, se hace llamar el abanderado para perseguir a los cristianos. Un hombre que se apropia de esa persecución y decide ir en búsqueda de uno de los líderes principales del cristianismo en ese momento, como lo era Ananías de Damasco. Y él toma la decisión de ir con una tripulación para ir en búsqueda de este líder y diezmar al cristianismo que estaba tomando cada vez más fuerza en el Imperio Romano. Y estando en las puertas de Damasco, después de haber dado la orden de asesinar a varios cristianos, una luz muy fuerte se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre entra en una especie de shock. Dice, ¿qué es esa luz y esa voz tan fuerte y tan poderosa que toca mi alma y me invita en estos momentos a escucharle? Y Saulo le dice, ¿quién sois vos, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús. Era aquel a quien más Saulo detestaba y odiaba. Y por eso perseguía a los cristianos, porque se consideraba un enemigo del Maestro Jesús. Sin embargo, como nos narra Emmanuel en la obra cumbre de Chico Xavier, Pablo y Esteban, Jesús le habla a las profundidades de su corazón y le dice, Saulo, no resistas más a los aguijones. ¿Y de qué aguijones se estaría refiriendo el Maestro Jesús? A los aguijones del amor. Y Saulo en ese momento se ve tocado y creando en esos momentos una anécdota bastante interesante, porque es Jesús quien decide que Saulo, quien entonces pasaría después a llamarse Pablo de Tarso, quien construyera y cimentara el cristianismo en el Imperio Romano. Entonces, quien en otrora fuera perseguidor de los cristianos y enemigo de los cristianos, se convierte en el abanderado número 1 de la divulgación de su mensaje. Y es así que a través de Pablo de Tarso, toda Roma y todo el Imperio Romano empieza a conocer el mensaje del Maestro Jesús. Porque Pablo era una persona letrada, que tenía contactos y que sabía cómo llegar a aquellas personas que necesitaban de este mensaje. Los años fueron pasando. Los años indiscutiblemente fueron pasando, y en el año aproximadamente 313 de la era cristiana, el señor Constantino,
quien era el emperador del Imperio Romano hasta ese entonces, a través del Edicto de Milán, decide generar un debate conforme a la libertad de culto que debía haber en el Imperio Romano. Y es así que en el Edicto de Milán se determina que todo el Imperio Romano, todos aquellos que hacían parte del imperio, tenían libertad de culto, libertad religiosa. Pero solo hasta el año 325 de la era cristiana, a través del primer concilio de Nicea, Constantino dictamina que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Y aquí ocurre un punto de quiebra en la historia, porque un pueblo que había sido históricamente pagano como el Imperio Romano decide adoptar al cristianismo como su religión oficial. Los historiadores y muchas fuentes espirituales nos plantean de que esa aceptación del cristianismo como religión oficial del cristianismo tenía muchísimos intereses políticos. Entre esos, el señor Constantino deseaba que los cristianos le ayudasen en su expansión territorial. Y de esa forma, el cristianismo se consolida como la religión oficial del Imperio Romano. Y desde ese momento, los cristianos pasaron de ser perseguidos a los perseguidores. ¿Perseguidores de quién? A todos aquellos que no pensaban de la misma forma. Y es así que vamos a encontrar que la Iglesia Católica ya cimentada empieza a desarrollar una serie de concilios en la que a través de artilugios, subterfugios y de intereses personales se empiezan a dictaminar y tomar decisiones conforme a la naturaleza de Jesús y a muchos principios que los primeros cristianos tenían dentro de su base. Por ejemplo, en el segundo concilio de Constantinopla, que se desarrolla en el año 553, bajo el mandato del emperador Justiniano, se decide abolir la reencarnación. En el año 553, el Papa, que en ese entonces era el Papa Virgilio, decide ponerse en contra de esta decisión y se lleva en contra todo el Imperio Romano, que en ese entonces, como ya lo mencioné, estaba bajo el comando del emperador Justiniano, pero este a su vez era dominado por su esposa, Teodora, quien le había incitado a que aboliera la reencarnación como uno de los dogmas fundamentales del cristianismo. Y ocurrieron una serie de concilios más. Por ejemplo, en el concilio de Nicea también se habló sobre la naturaleza de Jesús, se habló también sobre la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el concilio de Trento se tocaron otros temas que irían a conformar la Iglesia Católica tal y como nosotros la conocemos. Y todo esto fue llevando a que en la Edad Media, ya entrado en el año 1000 aproximadamente, empezaran a formarse una serie de guerras que muchos de nosotros conocemos como las cruzadas. Y la Iglesia Católica, aparentemente por el interés de retomar la tierra sagrada donde Jesús había encarnado, decide apropiarse de una serie de tripulaciones guerreristas para poder someter a quienes en esos entonces hacían parte de la religión musulmana. Y es así que se conforman 8 cruzadas, que no eran más que guerras sangrientas que duraron aproximadamente 300 años con el único objetivo de someter a todas aquellas personas que no tuvieran el mismo pensamiento adepto a la Iglesia Católica. Una anécdota realmente nefasta en la historia de nuestra civilización porque provocó millones y millones de muertes. Y los años fueron pasando, las cruzadas aproximadamente finalizaron hacia el año 1300 y luego vamos a encontrar hacia finales de la Edad Media otro hecho quizás más nefasto como lo es el de la Inquisición, donde se persiguieron a aquellas personas con facultades mediúnicas, personas con pensamientos diferentes y todo aquel que no asumía a Jesús o que no asumía a la Iglesia Católica como la religión fundamental de sus vidas era quemado o era torturado de diferentes maneras sangrientas como ya nosotros la mayoría conocemos. Y es así que dentro de esta época oscura hay una especie de detenimiento en el tiempo en cuanto al desarrollo intelectual, al desarrollo moral, y por eso se le es denominada a la Edad Media y en especial a la época de la Inquisición como la Edad Oscura. Y es a finales del siglo XV donde empieza a haber un primer respiro para la humanidad con la aparición del Renacimiento. Aproximadamente en el siglo XVI
con Leonardo da Vinci, con el desarrollo de la literatura, de la ciencia, se empieza a ver el primer respiro. Y la humanidad empieza a ver un poco más ese camino hacia la espiritualidad de la que el Maestro Jesús le había hablado a los apóstoles en la última cena. Y aparecen grandes pensadores como el señor Martín Lutero o Calvino, quienes vienen a reformar la Iglesia Católica. Y es aquí donde aparece el desarrollo del protestantismo. ¿Y qué es el protestantismo? No es más que una rebelión en cuanto a los principios absurdos que la Iglesia Católica manejaba en su momento. Y el señor Martín Lutero se apropia de todo este mensaje y decide hacer unas reformas serias, empezando por Alemania y divulgándose por toda la Europa occidental para que la Iglesia Católica pudiera reformarse, en especial en aquellas cosas que iban en contravía de la razón. Sin embargo, Martín Lutero, quien logra hacer reformas importantes en la Iglesia, se equivoca en cuanto a la metodología que usa para poder implantar el Evangelio del Maestro Jesús de la forma más diáfana y clara en el corazón de quienes para esos entonces eran partícipes de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y vamos a saltar en el tiempo para ir al 5 de mayo del año 1789 con el estallido de la Revolución Francesa. Y este es otro punto de quiebre muy importante en la historia de la humanidad, porque el pueblo francés, quien se encontraba en ese entonces sometido bajo la monarquía de Luis XVI, decide rebelarse contra este señor que era un monarca, un explotador, y cuyo pueblo se encontraba sometido totalmente a la hambruna. Y se levantan y aparece con la Revolución Francesa un lema que al sol de hoy la mayoría de nosotros conocemos y que es muy utilizado en el derecho, como lo es el de la libertad, la igualdad y la fraternidad. El inicio de la Revolución Francesa inicia también, o permite también, que un nuevo amanecer para la humanidad despunte. Y ese amanecer inicia en Francia, que es donde vamos a encontrar una serie de anécdotas bastante interesantes. Y es entonces cuando el 3 de octubre del año 1804, el señor Hipólito León de Niza-Ribail reencarna en Lyon, Francia, para cumplir con las palabras que el Maestro Jesús había profetizado en la última cena a los apóstoles, el cumplimiento del Consolador prometido. El señor Hipólito León de Niza-Ribail, en ese entonces, decide prepararse bajo la dirección de sus padres en Suiza, en el Instituto de Yverdun, bajo el comando del señor Johann Heinrich Pestalozzi, del quien vamos a hablar más adelante. Sin embargo, la luz que iría a cubrir a toda la humanidad realmente iniciaría un 31 de marzo del año 1848 con el denominado inicio del espiritualismo moderno, que estoy muy seguro la mayoría de ustedes conocen. Y es cuando en el condado de Wayne, en New York, empezaron a ocurrir una serie de fenómenos en una aldea que tenía el nombre de Hydesville. Una serie de fenómenos donde un espíritu que se hacía llamar por Charles Rosma empezó a manifestarse en esta casa, donde vivía la familia Fox. Y las hermanas Catherine, Leah y Margaret Fox empezaron en esos momentos a entablar una comunicación especial con este señor. Y en estos momentos inicia lo que nosotros conocemos como el espiritualismo moderno. Y en los Estados Unidos, que en ese entonces ya empezaba a ser una gran potencia a nivel mundial, empieza a crearse un ruido importante con respecto a las comunicaciones con los espíritus. Se decía en Europa que en los Estados Unidos había ocurrido un fenómeno en el que varias personas podían comunicarse con los que ya habían muerto. Y este fenómeno jugaría un papel importantísimo en la Europa del siglo XIX. Y es así que este fenómeno, los fenómenos de Hydesville, pasan a Europa, en especial a Francia, donde ya la ilustración y el enciclopedismo habían tomado fuerza, y aparece un fenómeno que es denominado como el fenómeno de las mesas parlantes o danzantes. Un fenómeno en el que la aristocracia francesa se reunía para comunicarse con los espíritus. Naturalmente, las preguntas eran de naturaleza fútiles, en las que se preguntaban cuál era el número de la suerte para ganar la lotería, si alguien me era infiel o no me era infiel.
que la aristocracia le encantaba y se reunían para tener todo este tipo de reuniones en las que se entablaban comunicaciones con los que habían desencarnado ya. Y, como ya lo había mencionado anteriormente, mientras muchos de estos fenómenos habían tomado fuerza en la Europa occidental, en especial en Francia, el señor Hipólito León de Niza-Ribail se encontraba preparándose, educándose en el Instituto de Yverdon en Suiza, bajo el comando de uno de los grandes enciclopedistas que nos regaló el siglo XIX, como lo fue el señor Johann Heinrich Pestalozzi. Un pedagogo con una filosofía de vida magistral, única, porque siempre inculcó a los niños, porque era un pedagogo, la filosofía y la educación a través del amor. Dicen los estudiosos que siempre concentró la educación en la intuición y no en la memoria intelectiva. Es decir, no memorizar datos, no memorizar informaciones, sino llevar a través de la pedagogía del amor a la intuición y a través de la intuición apropiar en el niño los conocimientos que eran necesarios. Entonces vemos que el señor Hipólito León de Niza-Ribail se está preparando en el mejor instituto que había de pedagogía en la Europa occidental, en Suiza, ubicado en Yverdon, como ya lo dije, en Suiza. Y es aquí donde Hipólito León de Niza-Ribail empieza a forjarse. Sin embargo, no es sino hasta el año de 1854, cuando ya el fenómeno de las mesas parlantes o danzantes había tomado fuerza en Francia, donde Hipólito León de Niza-Ribail escucha por primera vez sobre estos fenómenos, cuando sus amigos, el señor Fortier y el señor Patier, le dicen que habían unas mesas que daban informaciones inteligentes. Y el señor Hipólito León de Niza-Ribail, que tenía una estructura científica, les dice, no, eso no puede ser posible. Toda mesa que dé una respuesta inteligente debe tener una respuesta, porque solo lo que tiene cerebro y neuronas puede entregar una respuesta inteligente. Allan Kardec, quien para ese entonces tenía el nombre de Hipólito León de Niza-Ribail, decide aplicar una filosofía que había tomado fuerza en el siglo XIX, la del positivismo, y era básicamente demostrar con hechos concretos lo que se decía. Y es así que Hipólito León de Niza-Ribail empieza a hacer una serie de investigaciones, a analizar todos estos fenómenos, y en el año de 1855 es invitado por primera vez a la casa de la señora Pley-Masson a presenciar el primer fenómeno mediúnico. El señor Hipólito León de Niza-Ribail detectó que detrás de aquellas comunicaciones había algo más interesante que hablar de cosas fatuas, inútiles, sin trascendencia para el desarrollo y el pensamiento de la sociedad humana. Y es así que a partir del año de 1855, Hipólito León de Niza-Ribail empieza a hacer una serie de investigaciones, en especial en la familia de los Baudin. Y él empieza a entablar comunicaciones, a formularle preguntas a los espíritus. Y empezó a formular preguntas filosóficas, científicas, de índole moral, y empezó a tener comunicaciones escritas con otras personas y otros mediums que hacían parte de otros países para que las preguntas fueran formuladas. Y de esa forma, Hipólito León de Niza-Ribail estableció uno de los preceptos fundamentales de la doctrina espírita, el del consenso universal. Toda información mediúnica, información recibida por parte del mundo espiritual, debe ser corroborada. Y solo hasta que el señor Hipólito León de Niza-Ribail corrobora estas informaciones a través de un sinnúmero de informaciones mediúnicas, es decir, de comunicaciones con espíritus desencarnados, decide publicar el 18 de abril del año 1857 la obra máxima e insigne del espiritismo, el Libro de los Espíritus. Y es así que en la librería del señor Dentu, en la Galería de Orleans, en el Palais Royal en París, publica el Libro de los Espíritus, y con esa publicación inicia la doctrina espírita. El espiritismo inicia con la publicación del Libro de los Espíritus el 18 de abril del año 1857.
1857. ¿Y cuáles serían las repercusiones de hacer esta publicación? Pues la primera fue que Hipólito León de Nizárt-Ribail adopta un seudónimo que tendría hasta el final de su desencarnación, el 31 de marzo de 1869, cuando adopta el seudónimo de Allan Kardec, nombre que según informaciones que el guía de la familia Baudin, el espíritu de Céfiro, le había entregado, había tenido en una reencarnación que había tenido en las Galias, donde había sido un sumo sacerdote. Y Allan Kardec, después de publicar el libro de los espíritus, genera una nueva era para la historia de la humanidad. Y quizás uno de los aspectos más importantes que Allan Kardec le entrega a la humanidad es el desarrollo de la fe razonada. Y es en el Evangelio según el Espiritismo, donde Allan Kardec tiene una frase maravillosa, de mis preferidas, cuando dice, refiriéndose a la fe que transporta montañas y a la fe inquebrantable, dice, solo es inquebrantable aquella fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Era un concepto totalmente revolucionario, porque hasta ese entonces la religión y la ciencia tenían puntos divergentes. Pero el señor Allan Kardec, que era un hombre muy inteligente, un pedagogo, un filósofo en todo el sentido de la ley, decide a través de la enseñanza de los espíritus superiores determinar que realmente la fe razonada es la que nos va a conllevar a comprender las leyes divinas y a comprender el Evangelio del Maestro Jesús. Y es entonces que nos dice que nosotros, aquellos que nos hacemos llamar seguidores del Evangelio del Maestro Jesús, no debemos temer a los desarrollos que la ciencia nos regala, porque la fe realmente inquebrantable, es decir, que no se quiebra con nada, es aquella que se sustenta en la razón. Ya no es creer por creer, como se había creído a lo largo de la historia, sino creer porque hay una lógica y una razón detrás de lo que estoy creyendo. Y vamos a ver entonces que Allan Kardec, en aproximadamente, contando un año atrás de la publicación del libro de los espíritus, de 1856 hasta 1869, es decir, 13 años de trabajo, publica una serie de libros que irían a transformar la humanidad en una nueva era. Publica los 5 libros bases de la codificación, que ya nosotros conocemos, el libro de los espíritus, que tiene todo el contenido filosófico de la doctrina, el libro de los médiums, que nos viene a explicar cómo se deben operar aquellas comunicaciones con el mundo espiritual. El Evangelio según el Espiritismo, que nos viene a nosotros dar una explicación de las enseñanzas del Maestro Jesús a la luz de la doctrina espírita, es decir, bajo las enseñanzas de los espíritus superiores. Nos viene a hablar también del cielo y el infierno, o de la justicia divina y de la Génesis. Y Allan Kardec desarrolla otra serie de obras, como lo es, que es el espiritismo en su más simple expresión, el viaje espírita del año 1862, y vamos a encontrar las revistas espíritas también, que es un compendio importantísimo en nuestro estudio para poder comprender lo que es la doctrina espírita. Y finalmente, después que desencarna, se publican obras póstumas que no son más que el compendio de todos los escritos que Allan Kardec tuvo en vida. Y vamos a encontrar que durante la vida de Allan Kardec hay muchísimas cosas interesantes. Quizás la obra más completa que nosotros podemos encontrar con respecto a la vida de Allan Kardec, el educador, es decir, como Hipólito León de Nizárt-Ribail, y como el codificador, es decir, Allan Kardec, es la obra Allan Kardec, el codificador y el educador de Zeus Juan Tuil y Francisco Thyssen, que está en español y que tiene 2 tomos y que recomiendo a todos estudiar si queremos profundizar en la vida de Allan Kardec. Allan Kardec, además de implantar una era en la que ya la espiritualidad va de la mano con la ciencia y de la que se empieza a hablar de una fe inquebrantable y una fe razonada, viene a recordarnos las bienaventuranzas del Maestro Jesús. Bienaventurados los que lloran o los que sufren, porque serán consolados. Y en un análisis maravilloso que hace en el Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec nos dice lo siguiente: las vicisitudes de la vida tienen pues una causa. Y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Es una frase
magnífica y maravillosa. Porque Allan Kardec hace un análisis de la bienaventuranza del Maestro Jesús, dándole un soporte intelectual, filosófico, con hechos comprobables, contundentes, tangibles, cuando dice que esas vicisitudes que nosotros vivimos tienen una causa. Y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Y es así que Allan Kardec establece toda la filosofía que hay detrás de la reencarnación o la pluralidad de existencia, que es uno de los fundamentos o de los pilares más importantes de la doctrina espírita, y es que todos nosotros necesitamos reencarnar para poder progresar. En la pregunta 167 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec le pregunta a los espíritus superiores, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? Y los espíritus le responden a Kardec, la expiación y el mejoramiento progresivo. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia divina? Y fíjense que esa respuesta es muy interesante y nos permite a nosotros poder tener una envergadura más o menos amplia de lo que nos plantea la doctrina espírita. Primero, la expiación. Cuando se entiende que hemos tenido diferentes existencias en la cual nos hemos equivocado y que por ende tenemos diferentes débitos, tenemos que expiar a través de situaciones dolorosas los errores que cometimos en el ayer. ¿Qué quiere decir entonces esto? Quiere decir que las vicisitudes, las tribulaciones, los dolores que nosotros padecemos de diversa índole tienen una razón en el ayer y que realmente no es algo que Dios esté colocando en nuestras vidas para castigarnos, sino que es el producto de nuestro propio proceder. Entonces nos ayuda a entender que todo lo que vivimos y lo que vamos a vivir lo hemos construido y lo estamos construyendo en estos momentos. Eso es algo importante para nuestras vidas, porque nos ayuda a liberarnos del victimismo y a entender que es en nuestras propias manos donde está la conquista para la felicidad. Pero en esa respuesta hay otra cosa muy interesante, porque los espíritus le dicen, y el mejoramiento progresivo de la humanidad. Porque el espiritismo no se estanca en el pasado como muchos críticos piensan. Es que los espíritas solamente hablan de la reencarnación, del pasado, de quienes fuimos. No, eso no es cierto. Los espíritas, más que cualquier otra doctrina, hablamos del porvenir. Y es eso precisamente lo que los espíritus le responden a Kardec cuando le dicen, uno de los objetivos de la expiación es el mejoramiento progresivo de la humanidad, es decir, visionar hacia el futuro, hacia el porvenir de la humanidad. ¿Y de qué depende ese porvenir? ¿De qué depende que nosotros seamos felices? Pues depende de nosotros, de nuestro libre albedrío, de lo que hacemos con nuestra voluntad. Y ahí vamos a ver una de las frases más interesantes proferidas por el maestro Kardec. Esa es mi frase preferida. Pero los que no saben, no me conocen, esta frase es la frase preferida mía y yo siempre la menciono en toda conferencia. Hasta que desencarne la voy a mencionar. Este es un pacto que tengo yo con esta frase. Porque es una frase espectacular. Y la vamos a encontrar en el capítulo 17 de Sed Perfectos, en el ítem 4 correspondiente a los buenos espíritas, donde Kardec dice, se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Yo tengo que reconocer que cuando yo leí esta frase, yo me enamoré por completo de la doctrina espírita. Por eso cuando me preguntan si estoy enamorado, digo, yo estoy totalmente enamorado. ¿De quién? De la doctrina espírita. Estoy enamorado. Esto es un amor, como decimos aquí en Colombia, es una traga profunda. Porque el mensaje, la invitación que la doctrina espírita nos hace para nuestra vida es única. Es una invitación a nuestra felicidad y a nuestra paz interior. Y esta es una invitación directa a los que somos espíritas. Porque dice Kardec que quienes somos espíritas debemos ser verdaderos espíritas, primero trabajando por nuestra transformación moral. ¿Y qué es trabajar por la transformación moral? Pues luchar contra nuestras imperfecciones morales. ¿Y cuáles son nuestras imperfecciones morales? Pregunta clásica del Libro de los Espíritus, la pregunta 785. ¿Cuál es el mayor obstáculo para el progreso? Y los espíritus le dan una respuesta un poco extensa que podemos resumir en dos.
el orgullo y el egoísmo. Luchar contra el orgullo y contra el egoísmo es luchar contra nuestras imperfecciones morales y naturalmente contra todas las máscaras que el egoísmo y el orgullo toman. Toda vez que yo trabajo por mi transformación moral, por mejorar mi estructura moral, yo empiezo un proceso de transformación. Y eso me hace un verdadero espírita. Y la segunda parte quizás es hasta más interesante por el nivel evolutivo en el que nos encontramos, porque dice, y los verdaderos espíritas se reconocen por los esfuerzos que hacen para dominar sus malas inclinaciones. Y esta frase a mí me encanta por una sencilla razón, porque aquí Kardec no está diciendo que los espíritas o los verdaderos espíritas son santos. Él no está diciendo eso. Ahora, si hay aquí algún santo, algún espíritu superior, pues maravilloso, ese es un verdadero espírita. Pero aquí nos está hablando a los que no tenemos nada de santidad. Es decir, que podemos tener malos pensamientos, nos hemos podido equivocar, nos equivocamos constantemente. Aquí nos está hablando a este tipo de espíritus. Y dice Kardec que el verdadero espírita no es aquel que no tiene ningún mal pensamiento, no. Ojalá no lo tuviéramos, y eso sería maravilloso. Pero por el nivel evolutivo en el que nos encontramos es difícil. Dice, verdadero espírita es el que lo tiene y se esfuerza por dominar esos malos pensamientos. Es decir, es aquel que reconoce que hay algo que no está bien en sí, pero que al mismo tiempo se esfuerza por superar esas malas inclinaciones. Si yo tengo un mal pensamiento, si yo tengo una mala inclinación, si yo tengo un vicio determinado, que me cuesta, que me es difícil, sí, tengo una problemática en el área sexual, tengo un problema con el alcohol, tengo un problema con la drogadicción, tengo un problema severo con los apegos, tengo un problema emocional, tengo un problema de cualquier índole, y yo identifico que tengo que esforzarme por superarlo, desde ese momento yo empiezo a ser un verdadero espíritu. Y una de las invitaciones principales en un día como hoy, en el que rememoramos a Kardec, es esa: que nosotros tomemos el papel de los verdaderos espíritas, así como él lo hizo, trabajando cada día por nuestra transformación moral y por nuestra reforma íntima. Y Jesús no queda atrás. Cuando nosotros hablamos de Kardec, estamos hablando también de Jesús. Algunas personas, incluso simpatizantes espíritas, plantean retirar a Jesús de la doctrina espírita porque consideran que el espiritismo es más ciencia que espiritualidad. Sin embargo, no hay espiritismo sin Jesús. Y eso es algo que debemos tener claro. Sin Jesús no hay espiritismo. Porque fue Jesús quien en la última cena, hablando con los apóstoles, habló del Consolador prometido. Y porque es Jesús, en la visión del Espíritu de verdad, quien preside y lidera la doctrina espírita. Entonces es importante que tengamos claro que es Jesús, como guía y modelo, el líder de la doctrina espírita. Y es importante, a través de la doctrina espírita, que nosotros aprendamos a vivir con Jesús. Que algún día en nuestras existencias podamos hacer la afirmación de Pablo y decir, no soy yo, sino que es Jesús quien obra a través de mí. Por eso tenemos que estudiar más a Jesús. Hace muchos años, en un mensaje que recibimos en nuestra institución espírita de nuestro director, que se llama José Antonio, recibimos este mensaje. Y este espíritu nos decía a varios que estábamos allí presentes: quien conoce a Jesús nunca más vuelve a ser el mismo. Y esto es algo más profundo de lo que parece a primera. Porque eso fue lo que ocurrió con María Magdalena, eso fue lo que ocurrió con Pedro, eso fue lo que ocurrió con Pablo de Tarso, eso fue lo que ocurrió con Juana de Cusa, eso fue lo que ocurrió con Francisco de Asís, y de quien hoy y mañana también vamos a hablar un poco. Porque aprendieron a vivir con Jesús en su interior. El día que nosotros realmente empecemos a sentir a Jesús en nuestros corazones, nuestras vidas no van a volver a ser las mismas. Pero oh sorpresa, Kardec es la llave para poder llegar a Jesús. Estudiando a Kardec, estudiando las obras de Kardec, nosotros vamos a llegar a Jesús y vamos a comprender a Jesús. Jesús es realmente
el camino, la verdad y la vida. ¿El camino hacia dónde? Hacia Dios, porque es nuestro modelo y nuestro guía. Pero Kardec es la llave que nos va a permitir a nosotros poder comprender a Jesús de una manera clara, diáfana, para que no quede dudas de qué es lo que debemos hacer con nuestras vidas. Kardec y Jesús debe ser la dupla perfecta para el trabajador espírita. Por eso el espíritu de Erasto tiene un mensaje que es muy propicio hoy que recordamos a Kardec, en el capítulo 20, donde dice: es llegada la hora en que debéis sacrificar para divulgar la doctrina espírita vuestros hábitos, vuestros trabajos y vuestras ocupaciones fútiles y predicad. Los espíritus de lo alto están con vosotros. Y eso es precisamente lo que hacemos en nuestras instituciones espíritas. A veces, en horarios de trabajo espíritas, personas nos invitan para ir a cine, para ir a una cena, para tener una reunión, y nosotros a veces tenemos que sacrificarnos por este mensaje, o para poder ayudar a alguien en aquellos servicios sociales que tenemos asociados a nuestras instituciones espíritas. Eso es sacrificarse por la obra del Maestro Jesús. Y toda vez que nosotros hacemos eso, vamos a recibir la asistencia de los guías de la humanidad. Ustedes como institución espírita, queridos hermanos, créanme, y es una invitación que yo siempre le hago a los trabajadores, están dando todo de sí para poder tener un buen regreso hacia el mundo espiritual. Jesús y los guías espirituales nos acompañan a todos en nuestros trabajos internos, morales, y en los trabajos que hacemos en nuestras instituciones espíritas. Por eso la invitación es a trabajar más, esforzarnos más cada día por poder alcanzar todo este tipo de situaciones. Hoy es un día en el que nosotros debemos recordar a Kardec, pero no recordarlo para decir que fue el 3 de octubre del año 1804 en el que Kardec reencarnó, no. Es un día para recordarlo en vida, para trabajar incesantemente por nuestras vidas, para dejar atrás las angustias, los temores, los sufrimientos y decir: yo reencarné para ser feliz. Y voy a hacer todo lo posible para cada día ser un verdadero espírita, viviendo con Jesús y con Kardec en mi interior. Hoy es una oportunidad maravillosa para que nosotros podamos sentir en las profundidades de nuestro corazón el amor del Maestro Jesús, diciéndonos que la doctrina espírita es la propuesta consoladora que Él nos prometió. Por eso, a mí me gustaría recordar unas palabras de la gran dama del espiritismo, la querida Amalia Domingo Soler, que un día como hoy, un 3 de octubre, profirió en homenaje a Allan Kardec. Amalia Domingo Soler decía: locos errantes, que cruzáis la tierra oyendo un eco que en los aires zumba, los que sufrís encarnizada guerra, porque en vosotros el ayer retumba, los que decís que el porvenir se encierra en la perpetua vida de ultratumba, a vosotros, ilusos y utopistas, me dirijo. Escuchadme bien también, espiritistas. Yo vine al mundo y penetré en la vida con la incredulidad por patrimonio. Nunca acepté la gloria bendecida, ni el limbo, ni el infierno, ni mucho menos el demonio. Yo he buscado otro punto de partida que del gran ser me diera testimonio, mas ninguna religión, dogma ni rito me ha mostrado de Dios el infinito. Yo admiro en las gigantes catedrales de los nobles artistas el desvelo, que en el mármol grabaron los anales de la bíblica historia de este suelo. Yo escucho las salmodias celestiales y murmuro después con desconsuelo: la inspiración del hombre es portentosa, mas la causa primera es otra cosa. Yo admiro con gran placer y con gran respeto a la ermita en el monte Solitaria, donde un hombre por su fe sujeto eleva a Dios monótona plegaria. Mas para adivinar el gran secreto es inútil la vida estacionaria, pues dijo Dios a los hombres: acercaos y en eterno amor multiplicaos. Y aunque dice Volney
que la verdadera ciencia es el saber dudar, yo francamente anhelaba creer en algo para no ser a todo indiferente, pues la destructora indiferencia es la lepra moral que el hombre siente. Ay de aquel que murmura, a mí no me impresiona ni el calor ni el frío. En el materialismo del problema no hallé definición satisfactoria, porque éste niega la verdad suprema y su vida es un sueño sin memoria. Yo no puedo aceptar el anatema que nos deja sin sueño y sin historia, que el hombre sin ayer y sin mañana es un delirio de la ciencia humana. Con noble afán y con tenaz empeño, yo le seguía a las escuelas preguntando por el gran ser del universo dueño, y todas me lo fueron presentando. Mas el diseño era tan raquítico que muy a mi pesar quedaba dudando, hasta que el viento que en los bosques zumba trajo hasta mí los ecos de ultratumba, ecos vagos, ecos extraños, ecos confundidos, ecos que pretenden cambiar la faz del mundo, ecos por algunos con asombro recibidos y por otros con desprecio percibidos. La cuestión es que fueron sometidos a un examen y un análisis profundo a tal punto que las muchedumbres repetían que los muertos hablaban y sentían. Allan Kardec, filósofo eminente, se asemejó a Colón, que tras los mares vio las palmas de un fértil continente y escuchó de otros hombres sus cantares. Allan Kardec, que constantemente fue el sabio explorador de nuevos lares, también vio rodar por los espacios planetas con techumbres de topacios. Él vio la irradiación del infinito en algo que su mente presentía, y el porvenir del hombre lo vio escrito con torrentes de luz y de armonía. En sus obras hallé el Jordán bendito que calmara la sed del alma mía, y desde entonces sigo mi vida esperando tranquila y resignada. Inmensa gratitud guarda mi mente al que nunca debemos olvidarle. Espiritistas, nuestro afán ardiente uno solo ha de ser, el de imitarle. Porque él fue nuestra lumbrera refulgente, debemos por su ciencia venerarle. Que él nos profetizó mejores días y del progreso eterno fue el Mesías. Gloria a su nombre, a sus virtudes glorias. Del adelanto, infatigable obrero, él alcanzó del bueno la victoria. Feliz aquel que siga su sendero. Por eso hoy honremos del profeta la memoria con nuestro amor profundo y verdadero, oh regenerador de ideas, bendito Allan Kardec, bendito seas. Muchísimas gracias por su atención prestada. Bueno, le damos las gracias a nuestro querido José por tan linda conferencia, de verdad muy allegada hoy para conmemorar el aniversario del nacimiento de nuestro querido Allan Kardec. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿cómo hacemos para que una persona que no tiene fe tenga fe razonada? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la fe es algo intransferible. Es algo que no se puede transferir ni tampoco se puede forzar. Dice Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo que la fe está asociada más al intelecto incluso que la moral. Entonces es muy difícil que nosotros intentemos hacerle ver a otra persona o forzar a que tenga una fe razonada. La invitación que debemos hacer es a que vea la lógica detrás que hay del Evangelio del Maestro Jesús, la lógica que hay a través de la doctrina espírita, y a través de esa lógica, porque es a través de esa lógica y del amor que nosotros debemos impulsarla, esa persona poco a poco irá adoptando esta fe razonada. Pero es algo que no es transferible, es una cuestión que cada uno de nosotros debe trabajar. Listo. La otra pregunta que dice es, perdón si me salgo ahí del contexto, ¿emite el espiritismo algún concepto acerca de los evangelios apócrifos, en especial el evangelio de los 12, entonces, donde se nos presenta a Jesús vegetariano y acérrimo defensor de los animales, y además tiene muchas citas muy claras sobre el concepto de la reencarnación? Sí, hay autores espirituales, por ejemplo, Juana de Ángelis, Emmanuel, también Viana de Carvalho, que dan validez
a muchos de estos evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son evangelios que no fueron aceptados por la iglesia. Algunos, no todos. Ahora, desde el punto de vista histórico, los evangelios apócrifos tienen gran validez. Nuestro querido hermano Haroldo Dutra ha hecho investigaciones importantes con respecto a los evangelios apócrifos y ha identificado muchas de las cosas que se citan, por ejemplo, que los evangelistas o que los apóstoles creían en la reencarnación. En cuanto a la naturaleza vegetariana del Maestro Jesús, pues no hay evidencias concretas de eso, pero más que de pronto centrarnos en eso, podríamos decir que todos los evangelios apócrifos hablan de un Jesús que siempre se centró en el amor. Como todo, desde el punto de vista histórico, aquí hay cuestiones que son debatibles desde cualquier punto de vista, pero sí, naturalmente hay evangelios de estos que tienen validez conforme lo han citado varios espíritus superiores, varios historiadores, espíritas y no espíritas. Bueno, dentro del chat todos te felicitan por tan bonita conferencia, muy sencilla, muy entendible, y te dan las gracias por esa exhortación que nos hiciste en el día de hoy. No, realmente, como siempre lo digo, realmente el agradecido soy yo. Aquí quien está aprendiendo soy yo y el beneficiado soy yo, porque están muchísimas personas que considero como parte de mi familia espiritual celebrando un día tan especial como lo es el nacimiento de Allan Kardec. ¿Me permite un segundo, Piedad, por favor? Mi estimado José, queremos expresar a nombre de todos los hermanos del Centro Espírita Rutas de Luz las gracias muy sentidas por sus nobles enseñanzas espíritas, que no es otra cosa diferente que una siembra de amor. Siempre le he admirado, le he querido con todas las fuerzas de mi alma, por su nobleza, por sus sentimientos y amor hacia la doctrina, como usted mismo lo expresó. Ando enamorado de la doctrina. Qué noble enseñanza. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y rogamos el favor que reciba nuestra gratitud por siempre. Muy agradecido. Muchísimas gracias a ustedes realmente y que Dios los bendiga también en ese trabajo tan bonito que están efectuando en Bogotá en la divulgación de la doctrina espírita. Vamos a dar ahora el turno a Hugo Telles, que le corresponde el Evangelio del capítulo 14, honrar a vuestro padre y a vuestra madre, y el tema que él va a exponer es quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. El Evangelio que nos corresponde para el día de hoy, del capítulo 14, honrad a vuestro padre y a vuestra madre. Y el ítem, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Bueno. Sí, le estamos escuchando. Gracias. Dice, y habiendo llegado a la casa, en ella se reunió una multitud tan grande de gente que ni siquiera podía tomar alimento. Sus parientes, habiendo sabido de eso, vinieron para apoderarse de él, porque decían que había perdido el espíritu. Allá ya se corría el rumor en el pueblo y en cercanías del pueblo donde vivía Jesús, que Jesús curaba a los enfermos, echaba fuera los espíritus, hacía muchas cosas fuera de lo normal. Y entonces los fariseos y los mismos familiares, hermanos que estaban allá, decían que Jesús estaba poseído por Belcebú, o sea, por Satanás. Entonces lo que decía también Jesús, o sea, Satanás saca a Satanás. No se podía hacer eso, ¿cierto? Pero entonces se corría ese rumor. Y continúa, y llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose en la parte de afuera, le enviaron a llamar
le enviaron a llamar y estaba sentado alrededor de él un crecido número de gente y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos te buscan ahí fuera. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de sí, he aquí les dijo, mi madre y mis hermanos, porque el que hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. San Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21, y del 31 al 35. Y San Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Debemos tener en consideración, y es una premisa muy importante para nuestra vida y para los estudiantes del espiritismo y los que no están acá, que estén nuevos y no estén estudiando espiritismo, que han llegado acá para ver esta charla y escuchar este mensaje tan importante, que el único ser perfecto que ha venido a la tierra ha sido el Maestro Jesús. Bien lo decía el hermano José ahorita en la exposición, que si hay aquí algún santo, que levante la mano, ¿cierto? Pero no lo creo, porque todos somos seres imperfectos. El único perfecto es Jesús. Y el único que tenía la capacidad de no equivocarse es el Maestro Jesús. Entonces aquí hay una contradicción, porque yo creo que ese día toda la gente se exasperó y se rasgaron las vestiduras cuando dijo que no reconocía a la mamá y a los hermanos, que reconociera a los que estaban ahí al lado de él. No se puede contradecir de esa manera. Pero continúa. Ciertas palabras parecen extrañas en boca de Jesús. Nos está esclareciendo el maestro Allan Kardec, ¿no? Y contrastan con su bondad y su inalterable benevolencia con todos. Mas los incrédulos que no han dejado de hacer de esto un arma diciendo que se contradecía él mismo, un hecho recusable es que su doctrina tiene por base esencial, por piedra angular, la ley de amor y de caridad. Es lo más importante que vino a predicar Jesús, el amor y la caridad. Y luego no está haciendo contrapunteo o contradeciéndose él mismo con lo que estaba diciendo que quiénes eran los padres, los hermanos, estaba negando. No podía pues destruir por un lado lo que establecía por otro. ¿De dónde es menester sacar esta rigurosa consecuencia? Que si ciertas máximas están en contradicción con el principio, es porque las palabras que se le atribuyen han sido mal expresadas, mal comprendidas o que no son suyas. Recordemos también lo que se estaba exponiendo el hermano José en los concilios, lo que hubo, ¿verdad? Muchas cosas cambiaron para beneficio de la iglesia que estaban fundando en ese momento, porque no podían llegar a colocar lo esencial, lo más hermoso del Evangelio, que seguro que no les iba a llevar ningún bienestar, ningún beneficio a ellos. Entendidas, mal comprendidas o que no son suyas, porque Jesús no se puede contradecir. Vuelvo y recuerdo que el único ser perfecto es el Maestro Jesús. Nos maravillamos con razón de ver en esta circunstancia a Jesús mostrar tanta indiferencia por los suyos y de algún modo negar a su madre. Por lo que toca a sus hermanos, se sabe que nunca tuvieron simpatía por él, espíritus pocos avanzados. O sea, los hermanos de Jesús poco lo nombran ahí, ¿verdad? No lo seguían, no lo escuchaban. Yo creo que ellos estaban más que todo, dice que son espíritus poco avanzados. Ellos estaban de pronto en otros quehaceres, en otras cosas, dedicados al trabajo rústico, al trabajo rudo, de pronto a las amistades que no les convenían, y a él lo veían como alguien raro, ¿cierto? Dice, no habían comprendido su misión, aunque yo estoy convencido que el Maestro Jesús lo sentaba en la mesa del comedor, ¿cierto? En las pocas reuniones que pudieron haber tenido, a explicarles algo del Evangelio, de la buena nueva, porque él no podía ser tan egoísta de no enseñarles a sus hermanos y a todos sus familiares más cercanos
lo que venía a hacer, el trabajo que venía a hacer, señales de moral, de amor. Lo hizo. Lo que pasa es que ellos, dice, son espíritus poco avanzados, no aceptaron. Su conducta a sus ojos era extravagante, claro, y sus enseñanzas no les había conmovido, puesto que no hubo ningún discípulo entre ellos. Entonces ahí nos está diciendo el maestro Guerrero que sí, Jesús les enseñó. Y Jesús creo que los invitaba. Como aquí muchos familiares o muchos seres, de pronto nosotros los invitamos, venga, acompáñenos a una reunión, a una conferencia espírita. No. ¿Por qué? Porque no quieren, porque no están preparados, porque todavía no aceptan. Parece que aún participan hasta cierto punto de las prevenciones de sus enemigos. O sea, preferían escuchar los que los enemigos de Jesús decían de él que lo que el mismo Jesús les decía. Por lo demás, es cierto que le acogían más como extraño que como hermano. Cuando se presenta a su familia, y San Juan dice positivamente en el capítulo 7, versículo 5, que no creían en él. A él se lo decían de frente, sin mandárselo así con nadie. En usted no creemos. Pero el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. A él no le creyeron. En cuanto a su madre, nadie podría negar su ternura por su hijo. Vemos el sufrimiento de la madre de Jesús, desde el principio, desde cuando nació, en esa mansión que nació, rodeada de cuantos médicos y enfermeras y todo lo que tenía alrededor la madre de Jesús, María, para tener un parto normal, un parto sin ningún inconveniente, asesorada por los mejores científicos. Entonces, ella tenía su prevención. Y aparte de eso, cuando su hijito ya estaba un poquitico crecidito, ¿qué le tocó hacer? Correr, perderse, irse para Egipto, para matar. Entonces ella desde el principio estaba preocupada por lo que le podría pasar al hijo. Entonces ella tenía su prevención preso. Pero también es preciso convenir que parece que no se formó una idea bastante justa de su misión, porque no se la vio seguir sus enseñanzas, ni darle testimonio como lo hizo Juan el Bautista. Pues recordemos también que María de Nazaret, cuando ya Jesús partió de la vida espiritual, ella se dedicó a predicar las enseñanzas del Maestro Jesús y murió sirviendo. Y está en la vida espiritual sirviendo. Siguió las enseñanzas de Jesús. En el libro de Pablo y Esteban hay unas enseñanzas muy hermosas de María de Nazaret. Pero ella no seguía a Jesús mientras estuvo predicando, mientras estuvo en las enseñanzas, muy poco. La nombran a ella. Juan el Bautista sí dio testimonio de Jesús cuando dijo que él no era digno de siquiera llevar su calzado, cuando Jesús fue a que lo bautizara. Y cuando Juan bautizaba, la gente decía que lo bautizaba en agua, porque el que venía detrás de él era mucho más grande que él. Eso fue el testimonio que dio Juan. La solicitud materna era en ella el sentimiento dominante. Cuando Jesús estaba a los 12 años, también cuando se fue para Jerusalén, a la fiesta de Jerusalén, y se quedó en el templo, allá predicando y enseñando a los fariseos y a los sacerdotes la buena nueva, y se les perdió. Cuando María, buscándolo desesperadamente, lo encontró. ¿Y Jesús qué le dijo? Madre, estoy haciendo las cosas de mi Padre. Estoy pendiente de los negocios de mi Padre. Fue lo que dijo Jesús. Con respecto a Jesús, el suponer que negó a su madre sería desconocer su carácter. Tal pensamiento no podía animar al que dijo, honra a tu padre y a tu madre. Es uno de los mandamientos de la ley de Dios, de los que escribió Moisés, honrar a padre y madre. Y Jesús vino a cumplir la ley, porque él lo dijo, ¿no? Yo vine a dar cumplimiento a la ley y el verdadero significado a la ley. Entonces, ¿cómo iba a negar este mandamiento? A decir, este no me gusta, porque mi mamá es pobre, porque mis hermanos no son capacitados, no son estudiados. No, Jesús no podía negar. Tenía que cumplir los mandamientos, tenía que cumplir la ley. Y Jesús vino a predicar el amor. Más, como veía al principio, hay muchas doctrinas que se cogen de este mensaje de Jesús.
Y muchas doctrinas dicen que somos hermanos únicamente los que estamos en X corriente o en tal corriente. Y incluso tratan de imponer que deben de irse de sus hogares, deben dejar a sus padres y a sus hermanos, porque no los siguen a ellos, porque ya no son hermanos, porque se pueden contaminar, porque mi hermano no es espiritista, o mi padre no es espiritista, o mi madre no es espiritista, debo dejarlos, debo abandonarlos e irme, o sacarlos, pero no, echarlos y negarlos, porque desafortunadamente no hacen caso a las enseñanzas de Jesús. No tienen una fe razonada, lo que nos decía el hermano José en la charla de hoy. Es razonar, es pensar que las enseñanzas de Jesús son perfectas. Y por eso está el espiritismo acá, para esclarecernos, para decirnos, como el hermano Kardec acá nos está diciendo, esclareciéndonos ese punto, diciéndonos cómo es que Jesús habla. Es pues preciso buscar otro sentido de sus palabras, casi siempre veladas bajo la forma alegórica. Recordemos que Jesús hablaba mucho en parábolas, para que no lo entendieran muchas veces allá. Porque qué tal Jesús hablándoles de todas las cosas que él sabía, no lo entendería nunca. Mas poco a poco, con el paso del tiempo, con la ciencia, con el venimiento del espiritismo, venimos poco a poco nosotros entendiendo las verdaderas enseñanzas del Maestro Jesús y el amor con que nos hablaba y el amor con el que nos trata. Porque Jesús, todo lo que dice es verdad. Porque Él dijo, yo vengo a hablar lo que mi Padre me dijo que hablara. Y Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hay que seguir las enseñanzas del Maestro Jesús, teniendo con conocimiento y con fe razonada el sentido de sus mensajes. Jesús no descuida ninguna ocasión de dar una enseñanza, pues en ese día aprovechó, pues, la que le ofreció la llegada de su familia para establecer la diferencia que existe entre el parentesco corporal y el espiritual. Pues el espiritual es la familia universal, porque todos somos hijos de un solo Padre. Todos somos hijos de Dios. Y Jesús tiene razón cuando dijo, todos los que están acá son mis hermanos, porque Jesús es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Es nuestro hermano mayor, claro, lleva mucha ventaja, porque es nuestro guía, porque el ser nos ama y nos está conduciendo por el camino hacia el Padre. Entonces, esa es la familia que Jesús estaba diciendo, no la corporal. Obviamente, cuando estamos todos en la vida espiritual nos encontraremos allá y seguiremos, si hay un verdadero lazo de amor y un verdadero lazo de fraternidad, continuaremos unidos, luchando por progresar. Pero la familia que él estaba diciendo en ese momento era la familia espiritual, la universal, la del Padre. Bien, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, les damos las gracias a Hugo por la explicación del Evangelio. A ver, pregunta. Bueno, aquí están haciendo una acotación de que Jesús les hablaba, era al espíritu, por eso los poco avanzados no comprendían sus enseñanzas. Solamente aquellos que hacían la voluntad del Padre, es decir, los que comulgaban con sus pensamientos, era su madre y sus hermanos. El comentario que están haciendo ahí. Bien, entonces, para dar por terminada la tarea, vamos a pedirle el favor a Humberto de que nos regale la oración, por favor. Gracias. Agradeciendo a nuestro Padre Dios que nos ha dado la vida, que nos ha permitido en esta tarde poder recibir las enseñanzas de Allan Kardec, que nos permiten comprender el mundo espiritual y sus fenómenos que son explicadas por las leyes universales. Asimismo, los conocimientos, esos conocimientos ancestrales que están dados en las leyes morales,
que marcan el camino para ser mejor cada día. Y que paso a paso, encarnación a encarnación, que esto es temporal. Y cuando aún que no comprendamos el designio del Creador, ese es el destino o ese es el camino para mejorar en cada vida. La doctrina espírita nos permite comprender el significado de la vida y que todas las dificultades de ella son los obstáculos que tenemos que superar para avanzar en el camino evolutivo. Que las virtudes son de gran importancia y con ello el amor y la fraternidad para poder comprender a todos nuestros semejantes. Que existe una sola religión, que es la religión del amor, de la fraternidad y de la bondad. Que no nos separen las ideas que tengamos unos de otros y que tengamos también del Creador. Que nos unamos en el saber de que Él es la suprema fuente de ese amor y que su perfección no tiene límites. Que esta semana que termina esté rodeada de mucha paz y esperanza en cada corazón y que estos días venideros sean de resignación del destino de nuestro Padre y que así sea. Así sí. Bien, les damos las gracias a todos los compañeros por haber aceptado la invitación en la tarde de hoy. Y vamos a ver la invitación para el próximo sábado.